El 14 de marzo de 1847, en una corte parroquial en algún lugar a lo largo del corredor del río Mississippi, en el estado de Mississippi, ocurrió una transacción que fue deliberadamente omitida de los registros oficiales de subastas durante más de un siglo. Una mujer embarazada fue vendida por 12 centavos, no $12, sino 12 centavos, el precio de un pan. Los documentos judiciales muestran que la venta fue legal, presenciada por 7 hombres cuyos nombres aún figuran en la escritura de compraventa. Sin embargo, el nombre de la mujer nunca fue registrado en ningún registro parroquial antes o después de ese día. Los historiadores locales descubrieron el recibo en 1892, sellado dentro de una pared durante las renovaciones de la corte, y lo enterraron de inmediato. Lo que encontraron escrito en el reverso de ese recibo los hizo optar por el silencio en lugar de la verdad. Esta noche, revelamos lo que se ocultó y por qué los descendientes de esos 7 testigos pasaron generaciones tratando de asegurar que esta historia muriera con ellos. Antes de continuar con la historia de lo que sucedió en esa corte de Mississippi, imagina el peso de ese secreto, como un simple pedazo de papel podía enterrar no solo una vida, sino toda una cadena de vidas rotas. La transacción que ocurrió en esa mañana de marzo no fue un capricho nacido del caos o la confusión. Fue deliberada, calculada y completamente legal bajo las leyes que regían Mississippi en los años previos a que la guerra civil desgarrara a la nación. El condado de Amite en 1847 era un lugar donde el musgo español colgaba tan espeso de los robles vivos que la luz del día luchaba por llegar al suelo, donde el aire sabía a limo del río y humo de caña de azúcar, y donde la riqueza de la tierra se medía no en acres, sino en seres humanos. El condado se encontraba en el fértil semicírculo entre Jackson y la frontera con Luisiana, lo suficientemente cerca del río para prosperar, lo suficientemente remoto para guardar sus secretos. La ciudad de Liberty servía como sede del condado, una colección de edificios blanqueados dispuestos alrededor de una plaza de la corte, donde los negocios se conducían con la formalidad de un servicio religioso. Cada sábado, los escalones de la corte se convertían en un bloque de subastas. Muebles, ganado, tierra y personas cambiaban de manos con igual eficiencia burocrática. Los subastadores conocían su oficio, los compradores sabían sus límites, y todos entendían que lo que sucedía en esos escalones estaba sancionado por la ley, bendecido por la costumbre, y enforced por hombres que se creían los arquitectos de la civilización misma. En la primavera de ese año, 3 hombres ostentaban un poder particular en el condado de Amite. El juez Elias Hawthorne presidía la corte distrital con la autoridad de las escrituras. A sus 62 años, había pasado 4 décadas interpretando leyes escritas para proteger la propiedad por encima de todo. Sus decisiones moldeaban el condado como un río moldea sus orillas, lentamente, inevitablemente, con una fuerza que parecía la naturaleza misma. Debajo de él en influencia, pero igual en ambición, estaba Donovan Caldwell, un dueño de plantación cuya familia había controlado más de 4,000 acres de tierra prima para el algodón desde que Mississippi se convirtió en estado. Caldwell tenía 47 años, educado en Charleston, fluido en francés y despiadado en los negocios. Su plantación, Willowbrook, empleaba a un capataz llamado Simon Hargrove, un hombre cuya reputación por crueldad mantenía a la población esclavizada compliant solo a través del miedo. El tercer hombre en esta trinidad de poder era Nathaniel Pierce, el tasador de impuestos del condado y registrador de escrituras. Pierce era más joven, 39 años, hambriento de estatus en una sociedad donde el apellido lo significaba todo, y el suyo no significaba nada. Había llegado a Mississippi desde Virginia con cartas de introducción falsificadas, y la comprensión de que en el caos de la expansión hacia el oeste, un hombre podía reinventarse si estaba dispuesto a hacer lo que otros no harían. Estos 3 hombres se intersectaron en la mañana del 14 de marzo, por causa de una mujer cuya existencia había sido cuidadosamente borrada de todos los registros que controlaban. Su nombre era Elena. Había nacido en una plantación de tabaco en Virginia aproximadamente 23 años antes. La palabra aproximadamente importa aquí, porque las personas esclavizadas a menudo no se les concedía la dignidad de fechas de nacimiento registradas. Había sido vendida al sur a los 15 años, separada de su madre y 2 hermanos menores en una casa de subastas en Richmond, en una mañana de martes a fines del verano. El hombre que la compró fue Elias Caldwell, el padre de Donovan, quien murió de cólera en 1845, dejando toda su herencia, incluyendo 47 seres humanos, a su hijo.
Elena trabajaba en la casa principal de Willowbrook. Era astuta con los números, sabía leer a pesar de las leyes que lo prohibían, y poseía una dignidad callada que Donovan Caldwell primero notó, luego resent, y finalmente buscó destruir. En octubre de 1846, Elena quedó embarazada. Nunca pronunció en voz alta el nombre del padre. No necesitaba hacerlo. Todos en la casa principal lo sabían. Las mujeres esclavizadas que trabajaban a su lado lo sabían. La esposa de Donovan Caldwell, Matilda, lo sabía. Y el mismo Donovan lo sabía con una certeza que lo llenaba de una rabia tal que apenas podía mirar a Elena sin que sus manos temblaran. Porque el padre no era Donovan. Era su hermano menor, Wyatt. Wyatt Caldwell era todo lo que Donovan no era. Donde Donovan era severo, Wyatt reía con facilidad. Donde Donovan veía a los seres humanos como inversiones agrícolas, Wyatt veía el mal fundamental del sistema del que se beneficiaba, y le faltaba el coraje para oponerse a él. Tenía 28 años, estaba soltero y vivía en la cabaña del capataz al borde de la propiedad de Willowbrook, supuestamente administrando los campos del norte, pero mayormente bebiendo y leyendo literatura abolicionista que contrabandeaba desde Nueva Orleans. Su relación con Elena comenzó como conversación. Ella llevaba comidas a la cabaña 2 veces al día. Él le hacía preguntas sobre su vida antes de Willowbrook. Ella respondía con cautela al principio, luego con creciente honestidad al darse cuenta de que él escuchaba de manera diferente a otros hombres blancos. Con los meses, la conversación se convirtió en algo más, algo que cruzaba todos los límites que su mundo había construido. Cuando el embarazo de Elena comenzó a notarse a fines de diciembre, Wyatt hizo algo sin precedentes. Fue a su hermano y ofreció comprar la libertad de Elena. La conversación ocurrió en el estudio de Donovan en una tarde de sábado. No existe registro escrito de lo que se dijo, pero lo que sucedió después fue documentado con precisión meticulosa. Donovan rechazó la oferta más que rechazó. Se sintió insultado por ella. En su visión, Wyatt había violado la santidad de los derechos de propiedad, había puesto en peligro la jerarquía racial sobre la que dependía toda su sociedad, y había avergonzado el apellido Caldwell de una manera que podría destruir su posición si se volvía conocimiento público. Wyatt argumentó que amaba a Elena, que el niño era suyo, que deberían permitírseles ir al norte, a un estado libre, para construir una vida más allá del alcance de las leyes de Mississippi. La respuesta de Donovan fue vender inmediatamente a Elena, no a un comerciante de esclavos que pudiera llevarla lejos donde Wyatt nunca pudiera encontrarla. Eso sería demasiado simple, demasiado misericordioso. Donovan quería que su hermano viera, que presenciara, que entendiera las consecuencias de lo que Donovan llamaba su traición. Arregló para que Elena fuera incluida en una subasta pública programada para el 14 de marzo, una venta rutinaria de propiedades incautadas por deudas impagas. En los escalones de la corte, a plena vista del público, completamente legal. Pero Donovan añadió una condición que revelaba la profundidad de su crueldad. Fijó la puja mínima de Elena en 12 centavos. La cantidad era deliberada. En 1847, el precio promedio para una mujer esclavizada en edad fértil en Mississippi estaba entre $800 y $1,200. Al fijar el precio en 12 centavos, Donovan lograba varios objetivos simultáneamente. Demostraba que Elena no tenía valor para él. Humillaba a Wyatt al mostrar que la mujer que él decía amar valía menos que un periódico. Y lo más astuto, aseguraba que ningún comprador legítimo pujara. Porque en la economía de la esclavitud, el precio señalaba calidad. Una mujer ofrecida por 12 centavos debía estar dañada, enferma, no apta para el trabajo. Ningún dueño de plantación arriesgaría ni una mínima inversión en una basura tan obvia. Donovan sabía exactamente que una persona pujaría. Su plan no era vender a Elena a un extraño. Era venderla a alguien que aseguraría que su sufrimiento continuara bajo circunstancias que Wyatt no podría prevenir. La vendía a Simon Hargrove, su capataz. La noche antes de la subasta, Wyatt Caldwell desapareció. No dejó nota, no tomó caballo, simplemente se alejó de Willowbrook algún tiempo después de la medianoche y nunca más se le vio en el condado de Amite. Algunos decían que se fue al norte para unirse a movimientos abolicionistas en Boston. Otros afirmaban que se ahogó en el Mississippi, incapaz de vivir con su impotencia. Unos pocos susurraban que Donovan lo había hecho matar y enterrar en los campos de caña, donde docenas de personas esclavizadas ya yacían en tumbas sin marcar. La verdad era simultáneamente más simple y más perturbadora. Wyatt había ido a la casa del juez Hawthorne en las horas previas al amanecer y le ofreció todo lo que poseía, aproximadamente $3,000 en herencia y derechos de tierra, por un solo favor.
Quería que el juez invalidara la venta, que la declarara ilegal por alguna tecnicidad, que le diera tiempo para encontrar otra solución. El juez Hawthorne escuchó la súplica de Wyatt, con la expresión de un hombre viendo a un niño explicar por qué el cielo debería ser verde en lugar de azul. Cuando Wyatt terminó, el juez hizo una sola pregunta. ¿Tu hermano firmó la escritura de venta adecuada? Wyatt admitió que sí. Entonces la transacción es legal, dijo Hawthorne. Tu dolor no suplanta la ley de propiedad. Buenas noches, señor Caldwell. Wyatt dejó esa casa entendiendo que cada institución, cada ley, cada hombre poderoso en el condado, se pondría del lado de Donovan. No porque fueran crueles, aunque muchos lo eran, sino porque permitir que el sentimiento de Wyatt anulara los derechos de propiedad de Donovan amenazaría los cimientos enteros de su economía. Si el amor pudiera suplantar la propiedad, el sistema colapsaría. Elena pasó su última noche en Willowbrook en los cuarteles, rodeada de mujeres que le trenzaron el cabello y cantaron canciones más antiguas que Mississippi, más antiguas que América, canciones llevadas desde África en las panzas de los barcos. Sabían que probablemente nunca la verían de nuevo. Sabían lo que hombres como Simon Hargrove les hacían a las mujeres que poseían. Una de las mujeres, una cocinera anciana llamada Beatrice, que había sobrevivido 50 años de esclavitud, presionó un pequeño bulto de tela en las manos de Elena. Dentro había un cuchillo apenas más largo que la palma de Elena, envuelto en tela aceitada. «Lo escondes bien», susurró Beatriz. «Y cuando llegue el momento, haces lo que hay que hacer». Elena asintió. Lo entendía. El cuchillo no era para autodefensa, era para misericordia, para su hijo si las cosas se volvían insoportables, para ella misma si no había otra salida. Lo cosió en el dobladillo de su vestido esa noche, sus dedos firmes a pesar del miedo que sabía a cobre en su boca. La subasta comenzó a las 10 de la mañana bajo cielos tan grises que parecían reflejar el carácter moral de todo lo que ocurría debajo de ellos. Aproximadamente 40 personas se reunieron en la plaza de la corte. La mayoría estaba allí por ganado y muebles. Unos pocos vinieron específicamente por la mercancía humana. Nathaniel Pierce se paró en los escalones de la corte con la escritura de venta en las manos, leyéndola en una voz diseñada para llevar a través de la plaza. Describió a Elena con la misma entonación que usaba para describir un caballo cojo. Hembra. Edad aproximadamente 23 años. Entrenada para la caza, alfabetizada, aunque tal habilidad es de valor cuestionable. Actualmente embarazada, puja mínima 12 centavos. Un murmullo recorrió la multitud. 12 centavos. Algo andaba mal con esta. Varios hombres que habían estado preparados para pujar perdieron inmediatamente el interés. ¿Por qué arriesgar inversión en una propiedad obviamente defectuosa? Simon Hargrove se paró cerca del frente, su sombrero bajo, su expresión ilegible. Estaba esperando a que la multitud se dispersara, esperando el momento en que nadie más pujara, cuando pudiera comprar a Elena por la miseria que Donovan había arreglado, cuando ella se convertiría en su propiedad, para hacer con ella lo que le placiera. Pero algo inesperado sucedió. Un hombre cerca de la parte trasera de la multitud levantó la mano. 12 centavos, llamó, y todas las cabezas se volvieron. El hombre era un extraño, alto, delgado, con un abrigo de viajero polvoriento del camino. Su rostro estaba curtido de manera que sugería años de labor al aire libre, pero su porte no era el de un trabajador de campo. Se paraba demasiado erguido. Miraba a la gente directamente a los ojos. Nathaniel Pierce dudó. ¿Está pujando 12 centavos por esta propiedad? ¿Cuál es su nombre, señor? Isaac Mallory. Pierce miró hacia Simon Hargrove, quien observaba al extraño con una expresión de genuina confusión. Esto no era parte del plan. Donovan había arreglado para que Hargrove fuera el único pujador. ¿Quién era este hombre? ¿Tiene 12 centavos, señor Mallory? Isaac Mallory se acercó a los escalones, metió la mano en su bolsillo y colocó 12 peniques de cobre en el podio donde Pierce estaba. Sí. Desde su posición cerca de la puerta de la corte, el juez Hawthorne observaba este intercambio con creciente interés. Había estado presente en la subasta específicamente para asegurar que el plan de Donovan procediera sin problemas, pero ahora una variable desconocida había entrado en la ecuación. Pierce miró desesperadamente hacia Silas Hargrove. El rostro del capataz se había puesto rojo. Entendía lo que estaba pasando. Si pujaba 13 centavos revelaría su interés. Haría público lo que se suponía sería una transacción discreta. Donovan le había instruido específicamente a esperar hasta que nadie más pujara para que pareciera que le hacía un favor a Willowbrook al quitarles una propiedad inútil de las manos. Pero si no pujaba, Elena iría con este extraño. Los segundos se estiraron. La multitud esperó. Finalmente Simon Hargrove habló. 13 centavos. Isaac Mallory no dudó.
25 centavos, 50 centavos. Hargrove se quebró. $1. La multitud estaba cautivada. Ahora, esto no era como procedían típicamente estas subastas. Algo peculiar estaba pasando. Dos hombres pujando uno contra el otro por una mujer vendida a precios de basura. ¿Qué sabían ellos que los demás no? Simon Hargrove pujó $2. Isaac Mallory pujó 5. A $10 Hargrove se detuvo. No porque le faltaran fondos, sino porque Donovan le había dado instrucciones específicas. No sobrepujar, no atraer atención. El punto entero era adquirir a Elena discretamente, para que pareciera insignificante. Pero ya no lo era. $10 una vez, llamó Nathaniel Pierce, su voz incierta. $10 dos veces. Esperó mirando hacia el juez Hawthorne por guía. El juez dio un pequeño asentimiento. Vendido al señor Isaac Mallory por $10. Elena, que había estado parada al lado de los escalones de la corte durante todo este intercambio, sus manos atadas frente a ella, su embarazo visible debajo del vestido delgado que llevaba, miró al hombre que acababa de comprarla. Isaac Mallory encontró su mirada, y aunque su expresión no cambió, Elena vio algo en sus ojos que le cortó la respiración. Reconocimiento. La escritura de venta fue firmada en minutos. Isaac Mallory pagó los $10 en monedas que contó cuidadosamente sobre el escritorio de Pierce. El juez Hawthorne presenció la transacción con su firma. Por ley, Elena era ahora la propiedad legal de un hombre que nunca había conocido hasta esa mañana. Pero la irregularidad de la venta había atraído atención. Mientras Mallory conducía a Elena lejos de la corte, moviéndose rápidamente hacia un carro esperando al borde de la plaza, Donovan Caldwell emergió del interior de la corte, donde había estado observando a través de una ventana. «Señor Mallory», llamó Donovan. Su voz era aguda, acostumbrada a la obediencia. Un momento de su tiempo, Isaac Mallory se detuvo. No soltó el brazo de Elena. Cuando se volvió para enfrentar a Donovan, su expresión era cuidadosamente neutral. «Señor Caldwell, no es usted de este condado». «No lo soy». ¿Qué lo trae a Amite? «Negocios». Donovan dio un paso más cerca. Estaba tratando de ubicar a este hombre, de entender lo que acababa de pasar. La subasta se suponía controlada, predecible. Este resultado era ni lo uno ni lo otro. «¿Qué clase de negocios?» «Los míos», respondió Mallory. Su voz era quieta pero firme. La transacción fue legal. El juez la presenció, a menos que tenga alguna objeción a la venta. Era un desafío disfrazado de pregunta. Donovan lo reconoció inmediatamente. Si objetaba, necesitaría proporcionar motivos. ¿Y qué motivos podría ofrecer? ¿Que había deliberadamente infravalorado a Elena para humillar a su hermano? ¿Que había arreglado para que su capataz la comprara con propósitos que Donovan prefería no declarar públicamente? Ninguna objeción, dijo Donovan lentamente, aunque estoy curioso. ¿Qué pretende hacer con la propiedad que compró por tal precio? Eso es mi negocio, señor Caldwell. Buen día. Isaac Mallory se volvió y continuó hacia el carro. Elena caminaba a su lado, su mente acelerada. Nada de esto tenía sentido. Este hombre había pujado contra Simon Hargrove. Había pagado $10, una suma significativa, por una mujer vendida como basura. Y cuando ella había mirado en sus ojos, había visto algo que la aterrorizaba más que cualquier cosa en los últimos 4 meses. Él sabía quién era ella, no solo su nombre, no solo su situación. La conocía. Llegaron al carro, un simple carro de granja con una cubierta de lona. Mallory la ayudó a subir a la parte trasera, su toque impersonal pero no rudo. Luego subió al banco del conductor, tomó las riendas y urgió al caballo adelante. Cabalgaron en silencio a través de Liberty, pasando por las tiendas y casas, pasando por la iglesia con su campanario blanco, pasando por el límite donde la tierra cultivada daba paso al bosque de pinos. Solo cuando estuvieron bien más allá de la vista de la ciudad habló a Isaac Mallory. «No me recuerdas». La voz de Elena era cautelosa. «¿Debería?» Richmond, agosto de 1840. Tenías 15 años. Yo estuve allí el día que fuiste vendida. La sangre de Elena se heló. ¿Estuviste en la subasta? Estuve. Mallory mantuvo sus ojos en el camino. Trabajaba para un hombre llamado Ezekiel Dalton, un comerciante de esclavos. Conducía sus carros, administraba su propiedad. Te vi a ti y a tu familia parados en ese bloque. Vi a tu madre gritar cuando te separaron. Vi a Elias Caldwell pagar $700 y llevarte. Entonces no eres diferente a los demás, dijo Elena, su voz dura. No lo era, corrigió Mallory. Ya no soy ese hombre. Sacó un pedazo de papel doblado de su abrigo. Sin quitar los ojos del camino, se lo pasó a Elena. Léelo. Elena desdobló el papel con manos temblorosas. Era una escritura de manumisión, un documento que, cuando se ejecutara y archivara adecuadamente, concedería libertad a una persona esclavizada. El nombre en el documento era el suyo. Elena,
sin apellido porque nunca se le había concedido uno, pero su descripción coincidía con su edad, la cicatriz en su antebrazo izquierdo de una quemadura de infancia. En la parte inferior del documento, sin firmar, había un espacio para la firma del dueño, la firma de Isaac Mallory. No entiendo, susurró Elena. Hace 8 años vi a tu familia destruida en un bloque de subastas, dijo Mallory. Su voz era firme, pero había algo debajo. Algo que podría haber sido vergüenza o dolor o ambos. Me dije que solo hacía un trabajo, que no era responsable del sistema, que era solo una pequeña parte de una gran máquina. Luego una noche en Nueva Orleans, vi a Ezekiel Dalton golpear a un hombre hasta la muerte por $5. Lo vi hacerlo lentamente, y me di cuenta de que cada persona que participa, no importa cuán pequeño su rol, hace que la máquina funcione. Así que me fui al norte. Trabajé con gente que intentaba desmantelar lo que yo había ayudado a construir. Hizo una pausa, navegando el carro alrededor de una rama caída. Hace 3 meses un hombre vino a una reunión en Cincinnati. Su nombre era Wyatt Caldwell. Nos contó sobre una mujer en Mississippi que llevaba a su hijo. Nos dijo que su hermano iba a venderla a un capataz conocido por su brutalidad. Nos dio la fecha y ubicación de la subasta. Preguntó si alguien podía ayudar. La mano de Elena se movió instintivamente a su vientre. Wyatt te envió. Me pagó, dijo Mallory. No para comprarte. Me pagó para llevarte al norte a una casa segura en Illinois, a un lugar donde tú y tu hijo puedan ser libres. Elena miró fijamente la escritura en sus manos. Libertad. La palabra se sentía ajena, imposible, una promesa que había sido weaponizada contra las personas esclavizadas por tanto tiempo que ya no la confiaba. ¿Dónde está Wyatt ahora? Sam preguntó. El silencio de Mallory respondió antes que sus palabras. Murió hace 2 semanas. Fiebre, dijeron. Estaba en Kentucky tratando de arreglar pasaje para otros. La gente con la que trabajo cree que podría no haber sido fiebre. Creen que alguien de Mississippi lo rastreó. Elena cerró los ojos. Wyatt, imprudente, idealista Wyatt, quien le había leído poesía y le había prometido cosas que nunca podrían ser. Wyatt, quien al menos había intentado, lo cual era más de lo que la mayoría de los hombres en su posición harían jamás. Donovan lo mató, dijo. No era una pregunta. No podemos probarlo, pero sí, lo creo. Justo cuando pensábamos que lo peor de esta historia había quedado atrás, cuando parecía que Elena podría finalmente encontrar libertad, el verdadero horror de lo que sucedió en el condado de Amite está a punto de revelarse. El carro continuó hacia el norte a través de la tarde, siguiendo caminos que se volvían cada vez más ásperos y remotos. Mallory explicó la ruta que tomarían. Evitarían los caminos principales, viajarían mayormente de noche, dependerían de una red de casas seguras operadas por familias negras libres y blancos simpatizantes. Tomaría semanas llegar a Illinois meses antes de que Elena estuviera verdaderamente segura, pero algo andaba mal. Elena no podía articularlo con precisión, pero años de supervivencia le habían enseñado a confiar en sus instintos, y sus instintos le decían que Isaac Mallory mentía, no sobre todo. Su historia sobre Richmond podría ser verdadera, su vergüenza podría ser genuina, pero algo sobre este rescate se sentía escenificado, actuado como si siguiera un guión escrito por alguien más. Pensó en la subasta, en lo perfectamente timed que había sido la llegada de Mallory, en cómo había sabido exactamente cuándo y dónde pujar, en lo fácilmente que había superado a Simon Hargrove. Demasiado fácil. Donovan Caldwell no cometía errores. Planeaba todo con la precisión de un general desplegando tropas. Si había querido que Elena fuera a Hargrove, habría ido a Hargrove, a menos que Donovan hubiera querido que algo más sucediera. La realización se asentó sobre Elena como agua helada. Esto no era un rescate, era una cacería. Acamparon esa noche en un claro a varias millas de la colonia más cercana, lo suficientemente profundo en el bosque para que la luz del fuego no fuera visible desde el camino. Mallory construyó un pequeño fuego y ofreció a Elena carne seca y pan de maíz. Ella comió mecánicamente, su mente trabajando a través de posibilidades. Si Donovan la quería muerta, podría haberla hecho matar en Willowbrook. Simple silencioso. Las mujeres esclavizadas desaparecían regularmente. Nadie lo cuestionaba. Pero Donovan no la quería muerta. Quería a Wyatt destruido completamente. Y Wyatt ya se había ido. Ya estaba más allá del alcance de Donovan. Así que Donovan necesitaba algo más. Necesitaba prueba de que la traición de Wyatt tenía consecuencias. Necesitaba que el niño que Elena llevaba sufriera. Y más que eso, necesitaba que fuera culpa de Wyatt. La huida estaba diseñada para fallar. Mallory no estaba rescatando a Elena. La estaba entregando a algo peor que Simon Hargrove.
En algún lugar a lo largo de esta ruta serían interceptados, cazadores de esclavos, probablemente hombres que reclamarían que Elena era una fugitiva. La escritura de venta sería declarada fraudulenta. Elena sería devuelta a Donovan bajo circunstancias que harían que su destino pareciera justicia en lugar de crueldad. Y porque Wyatt había arreglado esta huida, porque había pagado por ella, porque había involucrado a abolicionistas en una conspiración para robar propiedad, Donovan podría decir que su hermano había causado el sufrimiento de Elena, que el sentimiento de Wyatt había empeorado las cosas, no mejorado. Era una venganza perfecta. La única pregunta era cuándo saltaría la trampa. Elena esperó hasta que Mallory se acomodó al lado opuesto del fuego, su espalda contra un árbol, su sombrero bajo. Esperó hasta que su respiración se profundizó. Entonces, cuidadosamente, metió la mano en el dobladillo de su vestido y sacó el cuchillo que Beatriz le había dado. La hoja era pequeña pero afilada. Probó el filo contra su pulgar. Sintió que mordía. Podría matarlo ahora mismo mientras dormía. Sería fácil. Pero entonces, ¿qué? Estaba embarazada, sola, en algún lugar de un bosque de Mississippi sin dinero, sin mapa, sin aliados. Incluso si llegaba a un camino, sería capturada en días. Una mujer negra embarazada viajando sola sería detenida, interrogada, devuelta a quien quiera que reclamara propiedad. El cuchillo no era la respuesta, pero quizás la honestidad lo era. Sé que esto no es real, dijo Elena en voz baja. Mallory no se movió. Por varios segundos pensó que quizás realmente dormía. Entonces empujó su sombrero hacia atrás y la miró a través del fuego. Explica. Donovan planeó esto. Quería que intentara escapar. Quería que fallara. ¿Tú eres parte de ese plan? La expresión de Mallory no cambió. ¿Por qué aceptaría tal plan? ¿Dinero o seguridad? Quizás Donovan amenazó con exponerte por ayudar a fugitivos. Quizás te ofreció pagarte más de lo que Wyatt hizo. No sé por qué, pero sé que esto no es lo que me dijiste que era. El fuego crepitó entre ellos. En algún lugar en la oscuridad, un búho llamó. Finalmente Isaac Mallory habló. Eres más astuta de lo que Wyatt te dio crédito. El agarre de Elena se apretó en el cuchillo. Entonces tengo razón, parcialmente. Mallory se sentó adelante, sus codos en las rodillas. Sí, Donovan sabe sobre esta huida. Sí, planeó para que fallara. Pero te equivocas sobre por qué lo ayudó. Entonces, ¿por qué? Porque si no lo hago, alguien más lo hará. Y ese alguien más te entregaría directamente a cazadores de esclavos que te lastimarían de maneras que no describiré. Donovan me dio una elección. Llevarte al norte y dejar que sus hombres nos intercepten de manera que te deje físicamente ilesa, o rechazar y ver cómo le da el trabajo a hombres que te harían desear no haber nacido. Elena rió amargamente. Así que elegiste la traición misericordiosa. Elegí darte una oportunidad. ¿Qué oportunidad? Acabas de decir que seremos interceptados. Lo seremos. Mañana por la tarde, aproximadamente 20 millas al norte de aquí. 4 hombres esperarán en el camino. Tendrán papeles declarándote fugitiva. Tendrán autorización del juez Hawthorne para devolverte a Willowbrook. Y legalmente, estarán completamente en su derecho. Entonces no tengo oportunidad. Tienes exactamente una, dijo Mallory. Sacó una bolsa de cuero de su alforja y la lanzó a través del fuego a Elena. Hay $150 en esa bolsa. También hay una carta de introducción a una familia en Natchez, gente de color libre que puede ayudarte a desaparecer. No al norte. Al norte es donde Donovan espera que huyas, sino al sur a Nueva Orleans, luego por barco a México. Es una ruta más larga, más peligrosa, pero es posible. Elena abrió la bolsa. El dinero era real, la carta era real. ¿Por qué harías esto? Porque quise decir lo que dije antes. No soy el hombre que era en Richmond. Y porque Wyatt Caldwell, cualesquiera que fueran sus fallas, intentó hacer algo decente. No dejaré que Donovan Caldwell convierta esa decencia en un arma. Pero aún me traicionarás. Aún dejarás que los hombres de Donovan nos intercepten. Interceptarán a alguien, corrigió Mallory. No tiene que serte a ti. Se levantó y caminó a la parte trasera del carro. Cuando regresó, llevaba un bulto de ropa de mujer, un vestido similar al de Elena pero más grande, un chal, un sombrero. Hay una colonia a 8 millas al sur de aquí, lugar pequeño, mayormente familias negras libres y blancos pobres. Hay una mujer allí llamada Rosa Chamberlain. Es aproximadamente de tu altura, tu complexión y está muriendo. Tuberculosis. Le quedan quizás semanas. Hablé con su familia ayer. Les pagué $50 para ayudarnos. Elena lo miró fijamente. No entiendo. Mañana por la mañana tomas este dinero y esta ropa. Caminas al sur a la colonia. Les dices a la familia Chamberlain que Isaac te envió. Te esconderán hasta que los hombres que te buscan hayan pasado por el área. Luego te ayudarán a llegar a Natchez. Desde allí sigues las instrucciones de la carta. ¿Y tú? Rosa Chamberlain tomará tu lugar en este carro.
Está demasiado enferma para caminar más que unos pasos, pero puede sentarse erguida con sombrero y chal. A distancia, se verá lo suficientemente como tú. Cuando los hombres de Donovan nos intercepten mañana se la llevarán. Para cuando se den cuenta del error, tú estarás ida. La mente de Elena giró. Rosa morirá. Rosa ya está muriendo, y su familia necesita dinero para enterrarla apropiadamente para cuidar a sus hijos. De esta manera su muerte sirve un propósito. Esto es una locura. Es tu única oportunidad, dijo Mallory con voz plana. Donovan tiene hombres vigilando cada ruta al norte. Tiene dinero, poder y la ley de su lado. No puedes luchar contra él directamente. Solo puedes desaparecer tan completamente que no pueda encontrarte. Elena miró hacia abajo al cuchillo en su mano, luego al dinero, luego a Isaac Mallory, cuyo rostro estaba medio ensombrecido por la luz del fuego. Si hago esto, si huyo, Donovan sabrá que me ayudaste. Vendrá por ti. Lo intentará, acordó Mallory. Pero soy más difícil de atrapar que tú, y tengo amigos que pueden hacerme desaparecer también. ¿Por qué?, preguntó Elena. La palabra salió rota. ¿Por qué arriesgarías esto por mí? Mallory estuvo callado por un largo momento. Cuando habló, su voz era más suave que en todo el día. En Richmond, cuando te separaron de tu madre, no gritaste, no luchaste. Te paraste en ese bloque y miraste a los hombres pujando por ti con una expresión que decía que sabías exactamente quiénes eran y de qué eran capaces. Tenías 15 años y tenías más dignidad de la que ellos poseerían jamás. He visto esa expresión en mis sueños por 8 años. Es hora de que haga algo para ganarme el derecho a olvidarla. Elena sintió lágrimas ardiendo detrás de sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. Llorar era un lujo que las mujeres esclavizadas no podían permitirse. Las lágrimas se interpretaban como debilidad, como sumisión, como evidencia de que habían aceptado su condición. Había aprendido temprano a mantener su dolor interno, a dejar que se calcificara en algo más duro. Hay algo más que deberías saber, continuó Mallory. Su voz había bajado más, como si el bosque mismo pudiera estar escuchando. Sobre Donovan Caldwell. ¿Qué sobre él? Wyatt nos contó cosas antes de morir, cosas sobre su hermano, sobre Willowbrook. Mallory pausó, eligiendo sus palabras con cuidado. No fuiste la primera. La sangre de Elena se heló. ¿La primera qué? La primera mujer que Donovan vendió a Simon Hargrove. Hubo 3 otras. En los últimos 5 años, todas sirvientas de casa, todas jóvenes. Donovan arreglaba alguna infracción menor, alguna excusa para removerlas de la casa principal. Luego las vendía a Hargrove en subasta, siempre por precios sospechosamente bajos, siempre documentadas legalmente, siempre presenciadas por el juez Hawthorne. ¿Qué les pasó? 2 murieron en un año. Una por lesiones que Hargrove reclamó accidentales, la otra por lo que llamaron fiebre, aunque las personas esclavizadas en Willowbrook decían que había sido golpeada tan mal que nunca se recuperó. La tercera mujer, su nombre era Sarah, desapareció completamente. Hargrove reclamó que huyó. Nadie la vio nunca más. Elena pensó en Beatrice, la cocinera anciana que le había dado el cuchillo. Beatriz habría conocido a estas mujeres. Habría visto cómo desaparecían una por una. Habría entendido exactamente qué destino la esperaba a Elena si terminaba en posesión de Hargrove. ¿Por qué Donovan haría esto?, le preguntó Elena, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta. Porque podía, dijo Mallory simplemente. Porque la ley le daba poder absoluto sobre las personas que poseía. Y el poder absoluto revela lo que los hombres verdaderamente son. Donovan Caldwell es un hombre que disfruta el sufrimiento de otros, particularmente de mujeres que muestran inteligencia o dignidad, o cualquier cualidad que amenace su sentido de superioridad. Y el juez Hawthorne lo permitió, facilitó, cada venta era legal, cada transferencia de propiedad documentada apropiadamente. El juez nunca preguntó por qué estas mujeres se vendían tan barato, nunca cuestionó el patrón, simplemente firmaba los papeles y cobraba sus honorarios. Elena miró hacia abajo al cuchillo en su mano. 3 mujeres antes que ella, todas destruidas por el mismo mecanismo, todas borradas de la historia tan completamente como si nunca hubieran existido. Wyatt lo sabía sobre esto. Lo descubrió hace aproximadamente un año. Encontró registros en el estudio de Donovan. Fue cuando empezó a leer literatura abolicionista, cuando empezó a creer que el sistema mismo era el problema, no solo la crueldad individual dentro de él. Intentó convencer a Donovan de liberar a las personas esclavizadas en Willowbrook. Ofreció renunciar a su propia herencia si Donovan las liberaba. Donovan se rió de él. Mallory alimentó otra rama al fuego. Cuando quedaste embarazada, Wyatt lo vio como su oportunidad de hacer algo correcto, de salvar al menos a una persona de la máquina. Contactó a abolicionistas en Cincinnati, les pagó todo lo que tenía, hizo arreglos para tu huida,
Pero Donovan se enteró cómo. Creemos que alguien en Cincinnati nos traicionó. Alguien que vendió información a cazadores de esclavos, que luego la vendieron a Donovan. Para cuando Wyatt se dio cuenta de que el plan de huida estaba comprometido, era demasiado tarde. Donovan ya había reestructurado toda la subasta para asegurar que terminaras exactamente donde él te quería. Entonces, ¿por qué Wyatt fue a Kentucky? Si sabía que el plan había fallado, la mandíbula de Mallory se tensó, porque intentaba encontrar otra manera. Pensó que si podía alcanzar la red del ferrocarril subterráneo, si podía enviar mensajes a conductores que operaban en Mississippi, podría arreglar un rescate secundario, algo que Donovan no anticiparía. Pero Donovan lo encontró primero. El alcance de Donovan es más largo de lo que cualquiera de nosotros entendía. Tiene conexiones con cazadores de esclavos a través de 5 estados, hombres que se ganan la vida cazando seres humanos. Cuando Wyatt empezó a hacer preguntas en Kentucky, alguien lo reportó. 3 días después, Wyatt estaba muerto. Elena absorbió esta información lentamente. Wyatt, tonto y idealista. Wyatt había realmente intentado. Más que eso, había seguido intentando incluso después de que su primer plan fallara. Eso tenía que contar para algo, incluso si en última instancia no lograba nada. La fiebre, dijeron, lo mató, preguntó Elena. ¿Qué realmente pasó? Nunca lo sabremos con certeza. Su cuerpo fue encontrado en una pensión en Louisville. El propietario dijo que Wyatt había estado enfermo por 2 días. Se quejó de dolor de estómago, vómitos, murió en su sueño. Pero uno de los abolicionistas que vio el cuerpo después dijo que las uñas de Wyatt estaban azules. Sus labios descoloridos, esos son signos de envenenamiento, no de fiebre. Donovan envenenó a su propio hermano o pagó a alguien para hacerlo. De cualquier manera, Wyatt se convirtió en un problema que Donovan necesitaba eliminar. Y Donovan es muy bueno eliminando problemas mientras mantiene sus propias manos limpias. Elena pensó en esto, en un hombre tan consumido por la necesidad de control que asesinaría a su propio pariente de sangre, en un sistema que daba a tales hombres poder y lo llamaba civilización. Si Donovan podía matar a Wyatt y hacerlo parecer natural, dijo Elena lentamente, entonces podría matarte a ti también. ¿Entiendes eso? Sí, este plan que tienes enviándome al sur mientras Rosa toma mi lugar, solo funcionará si Donovan cree que realmente intentabas ayudarme a escapar. Si sospecha que deliberadamente le fallaste, eres un hombre muerto. Lo sé. Entonces, ¿por qué arriesgarlo? Mallory la miró directamente. Porque estoy cansado de ser la persona que mira hacia otro lado. Estoy cansado de decirme que solo sigo órdenes. Solo hago un trabajo. Solo intento sobrevivir en un sistema que no cree. Cada persona que hace esa excusa, que elige su propia seguridad sobre el sufrimiento de alguien más, hace el sistema más fuerte. No puedo desmantelar la esclavitud yo solo, pero puedo salvar a una persona, puedo hacer una cosa que importe. Era, se dio cuenta Elena, la misma lógica que había motivado a Wyatt, la misma lógica fútil, hermosa que mataba a la gente idealista, pero también era la única lógica que alguna vez cambiaba algo. Elena tomó su decisión. Iré al sur, dijo, pero necesito saber algo primero. La familia Chamberlain. ¿Cómo los encontraste? ¿Cómo arreglaste esto? He estado viajando por Mississippi por 3 meses preparando tu huida. Hice contactos en varias comunidades. Ofrecí dinero a familias que podrían estar dispuestas a ayudar. La familia Chamberlain fue una de 3 que acordó. ¿3 familias? ¿Planeaste múltiples rutas de escape? Planeé para contingencias. Donovan no es el único que puede pensar varios movimientos adelante. Elena sintió algo cambiar dentro de ella. Este hombre, este extraño que había participado en la destrucción de su familia 8 años atrás, había pasado 3 meses preparando para salvarla. Había arriesgado su vida para crear opciones. Había pensado a través de escenarios y planes de respaldo, con el mismo cuidado meticuloso que Donovan aplicaba a sus crueldades. Quizás la redención no era un gesto dramático único. Quizás era el trabajo lento, metódico de convertirse en alguien diferente a quien había sido. ¿Qué sobre Rosa?, preguntó Elena. Cuando los hombres de Donovan se den cuenta de que tienen a la mujer equivocada, ¿qué le harán? Nada, dijo Mallory. Ya estará muriendo. Para cuando descubran el cambio, Rosa probablemente estará inconsciente o delirante por la fiebre. No pueden torturar a alguien tan avanzado. Y no pueden probar que participó voluntariamente en un engaño. Para todos cometí un error honesto. Creí que Rosa eras tú. Donovan no aceptará esa explicación. Donovan no tiene que aceptarla. Solo tiene que reconocer que no puede probar lo contrario. Y sin prueba, incluso Donovan Caldwell tiene límites a lo que puede hacer públicamente. Elena no estaba completamente convencida, pero no tenía alternativa mejor. Pensó en Rosa Chamberlain, una mujer que nunca había conocido,
que estaba sacrificando sus últimos días para darle a Elena una oportunidad de libertad. Era una deuda que nunca podría pagarse. Quiero conocerla, dijo Elena antes de irme. Quiero agradecerle. Eso no es sabio. Cuanto menos sepan una de la otra, más seguras están ambas. No me importa lo seguro, dijo Elena, su voz más dura de lo que pretendía. Una mujer está muriendo por mí. Lo menos que puedo hacer es mirarla a los ojos y decirle que no desperdiciaré lo que me da. Mallory la estudió por un largo momento. Luego asintió. Pararemos en la colonia por la mañana. Tendrás 15 minutos, no más. Llegaron a la colonia Chamberlain justo después del amanecer. Era menos un pueblo que una colección de cabañas dispuestas alrededor de un pozo común, hogar de quizás 30 personas. Mayormente familias negras libres, junto con unas pocas familias blancas demasiado pobres para preocuparse por jerarquías raciales. El tipo de lugar que no aparecía en mapas oficiales, que existía en las grietas entre condados, que sobrevivía siendo invisible para aquellos que podrían querer destruirlo. Rosa Chamberlain vivía en la cabaña más pequeña al borde de la colonia. Su esposo había muerto 2 años antes en un accidente de tala. Sus hijos, 3 de ellos de edades de 4 a 12, estaban siendo cuidados por vecinos, mientras su madre pasaba sus últimos días en relativa paz. Relativa, porque la tuberculosis no permitía muertes pacíficas. Te ahuecaba lentamente, convertía tus pulmones en carne inútil, hacía que cada respiración fuera una batalla que sabías que eventualmente perderías. Elena entró en la cabaña con Mallory detrás de ella. El interior era tenue, iluminado solo por una sola ventana cubierta con papel aceitado. El aire olía a enfermedad y salvia, esta última quemada en un intento fútil de enmascarar la primera. Rosa yacía en una cama angosta contra la pared lejana. Era tan delgada que su cuerpo apenas levantaba la manta que la cubría. Su piel tenía el tono grisáceo de alguien cuyos órganos fallaban, pero sus ojos, cuando miró a Elena, estaban claros. «Eres la que», dijo Rosa. Su voz era apenas un susurro. «Soy Elena. Me dijeron que valías la pena salvar. Quería ver si era verdad». Elena se acercó más a la cama. «No sé si valgo lo que estás dando». «Nadie vale una vida», dijo Rosa. «Pero no es por eso que acordé ayudarte. Acordé porque mis hijos necesitan lo que el señor Mallory pagó, porque me estoy muriendo de todos modos y porque si tengo que morir, preferiría morir haciendo algo que signifique algo». «Tus hijos», dijo Elena, «¿qué les pasará?» «Mi hermana los tomará. El dinero que el señor Mallory nos dio será suficiente para alimentarlos durante el invierno. Quizás suficiente para comprar un pequeño terreno donde puedan cultivar su propia comida. Es más de lo que podría haberles dado de otra manera». Elena sintió lágrimas ardiendo de nuevo. Se arrodilló junto a la cama, tomó la mano de Rosa. Los huesos se sentían como huesos de pájaro, livianos y frágiles. «Te recordaré», dijo Elena. «Le contaré a mi hijo sobre ti y sobre lo que hiciste. Tu nombre no será olvidado». Rosa sonrió débilmente. «Los nombres no importan mucho dónde voy, pero si te consuela recordarme, entonces recuerda, solo asegúrate de vivir. Asegúrate de que ese bebé viva. No dejes que cambie mi muerte por nada». «Viviré», prometió Elena. «Lo que sea necesario». «Bien». Los ojos de Rosa se cerraron aleteando. «Ahora ve, el señor Mallory te dirá qué hacer después. Y no mires atrás. Mirar atrás solo hace que la partida sea más dura». Elena apretó la mano de Rosa una vez más. Luego se levantó. Mientras se volvía hacia la puerta, Rosa habló de nuevo. «Una cosa más. Cuando me tomen mañana, cuando los hombres de Donovan Caldwell se den cuenta de que no soy tú, estarán enojados. Podrían decir cosas crueles. Podrían amenazarme, pero no me lastimarán. Me aseguraré de eso». «¿Cómo?» Rosa abrió los ojos de nuevo. Había algo en ellos ahora. Algo feroz a pesar de la debilidad de su cuerpo, porque ya estaré muerta. Elena se congeló. «¿Qué quieres decir?» Mallory dio un paso adelante. «Rosa y yo lo discutimos. El timing necesita ser preciso. Si muere durante la intercepción antes de que los hombres de Donovan puedan interrogarla, no tienen leverage. No pueden probar engaño. No pueden castigar a nadie. Todo lo que pueden hacer es admitir que fallaron». «¿Estás planeando morir en el momento exacto correcto?», me preguntó Elena incrédula. «Estoy planeando morir en mis propios términos», corrigió Rosa. «La tuberculosis me matará en semanas de todos modos. De esta manera elijo cuándo y cómo. De esta manera mi muerte sirve un propósito en lugar de ser solo otra tragedia». Elena entendió. Entonces Rosa tenía medicina, algo que el doctor de la colonia le había dado, probablemente láudano o morfina para aliviar su dolor en los días finales. Y planeaba tomar demasiado deliberadamente para cronometrar su muerte para que ocurriera durante la intercepción, haciendo colapsar todo el plan de Donovan. Era brillante y horrible en igual medida. «¿Has pensado en todo?», susurró Elena. «No», dijo Rosa. «El señor Mallory pensó en todo.
Yo solo estoy de acuerdo. Ahora ve antes de que empiece a toser de nuevo y arruine este momento dramático. Elena quería decir más. Quería explicar que entendía la magnitud de lo que Rosa hacía, que llevaría esta deuda por el resto de su vida, que se aseguraría de que los hijos de Rosa supieran que su madre murió como heroína. Pero los ojos de Rosa se habían cerrado de nuevo, su respiración superficial y laboriosa, y Mallory ya estaba en la puerta gesticulando para que Elena lo siguiera. Así que se fue. Salió de esa cabaña tenue sabiendo que nunca vería a Rosa Chamberlain de nuevo, sabiendo que en 2 días la mujer yaciendo en esa cama estaría muerta, habría muerto específicamente para darle a Elena una oportunidad de vida. Afuera, el sol de la mañana ya calentaba el aire. Mallory le pasó a Elena la bolsa de cuero con el dinero y la carta de introducción. Hay un camino detrás de esta cabaña que lleva al sur a través del bosque, dijo. Síguelo por aproximadamente 3 millas. Te llevará a un camino. Toma el camino al oeste hasta que llegues a una taberna llamada El Cisne Negro. El dueño se llama Marcus. Dile que Isaac te envió. Él sabrá qué hacer después, y luego sigues las instrucciones en la carta. Confía en nadie que no use las contraseñas escritas allí. Muévete solo de noche. Evita caminos principales. Llega a Natchez. Sube a un barco. Llega a México. Desaparece tan completamente que Donovan Caldwell pase el resto de su vida preguntándose qué te pasó. Elena asintió. Ajustó el bulto de ropa bajo su brazo. Sintió el peso de la bolsa de dinero. ¿Qué sobre ti? Continuaré al norte con Rosa. La entregaré a los hombres de Donovan y luego desapareceré también. Te casará. Que lo intente. Mallory sonrió sombríamente. He estado huyendo de cosas toda mi vida. Soy muy bueno en eso. Elena quería agradecerle. Quería decir algo profundo sobre redención y segundas oportunidades y la posibilidad de cambio. Pero las palabras se sentían inadecuadas. Así que en cambio hizo algo inesperado. Lo abrazó. Mallory se tensó, claramente no esperando contacto físico. Luego, lentamente, con cuidado, devolvió el abrazo. Gracias, susurró Elena. Sobrevive, respondió Mallory. Eso es todo el gracias que necesito. Se separaron. Elena se volvió hacia el camino que Rosa había indicado. No miró atrás. Mirar atrás solo hacía la partida más dura. Detrás de ella, Isaac Mallory observó hasta que desapareció entre los árboles. Luego regresó a la cabaña donde Rosa Chamberlain yacía muriendo, donde un plan había sido puesto en marcha que o salvaría la vida de Elena o destruiría a todos involucrados. Las próximas 24 horas determinarían cuál. Elena partió antes del amanecer, llevando la bolsa de cuero y con el bulto de ropa sobre su brazo. Mallory la vio irse, una silueta contra la luz gris del preamanecer. Luego se volvió a enganchar el carro. Para cuando el sol se levantó, Rosa Chamberlain estaba sentada en la parte trasera del carro, envuelta en el chal de Elena, su rostro oculto por el sombrero. Era tan delgada que la almohada de embarazo que Mallory había improvisado con trapos y asegurado alrededor de su cintura parecía casi creíble. Viajaron al norte a través de la mañana. Rosa no habló. La tuberculosis le había quitado la mayor parte de su voz semanas atrás. Simplemente se sentó balanceándose con el movimiento del carro, su respiración laboriosa. Aproximadamente a las 2 de la tarde, 4 hombres a caballo aparecieron en el camino adelante. Coincidían exactamente con la descripción de Mallory. Hombres duros armados con rifles y la confianza de gente que sabía que la ley nunca cuestionaría sus acciones. El líder, un hombre llamado Prescott, se acercó al carro con papeles en la mano. Isaac Mallory. Sí, tenemos una orden para la devolución de propiedad fugitiva. Una mujer negra llamada Elena escapó de la plantación Willowbrook. Tenemos razón para creer que está en su posesión. Compré a esa mujer legalmente, dijo Mallory. Tengo la escritura de venta. La escritura fue obtenida bajo pretensiones falsas. El juez Hawthorne ha anulado la transacción. La mujer debe ser devuelta a su dueño legítimo. Prescott se movió a la parte trasera del carro. Apartó la cubierta de lona. Rosa Chamberlain miró hacia arriba a él con ojos febriles y ya a medio camino de otro mundo. ¿Esta es ella?, preguntó Prescott. Uno de sus compañeros cabalgó más cerca, estudiando el rostro de Rosa. Difícil decir con el sombrero. Hazla pararse. Está enferma, dijo Mallory. No pregunté. Hazla pararse. Mallory subió a la parte trasera del carro. Gentilmente ayudó a Rosa a ponerse de pie. Ella se balanceó. Casi cayó. La almohada de embarazo se movió ligeramente debajo del chal. Los ojos de Prescott se entrecerraron. Se ve mal. Tuberculosis, dijo Mallory. La contrajo en el viaje. La estaba llevando de vuelta al sur porque está demasiado enferma para viajar al norte. Conveniente. Prescott agarró el brazo de Rosa. La jaló hacia él. El sombrero cayó hacia atrás. El rostro de Rosa era demacrado, su piel grisácea,
Llevaba quizás un parecido pasajero con Elena, si entrecerrabas los ojos y no mirabas de cerca, pero de cerca, las diferencias eran obvias. Esta no es ella, dijo Prescott lentamente. Le aseguro que esta es la mujer que compré en la subasta en Liberty. Estás mintiendo. Prescott soltó a Rosa tan bruscamente que ella colapsó de vuelta en la cama del carro. Se volvió a sus hombres. Registren todo. Está aquí en algún lado. Desgarraron el carro, rasgaron a través de suministros, revisaron debajo del banco del conductor, examinaron cada pulgada de lona. No encontraron nada porque no había nada que encontrar. Prescott se paró en el camino, los papeles en su mano ahora sin sentido. Le habían pagado por interceptar a una mujer específica. Le habían prometido que sería simple, y ahora regresaría a Donovan Caldwell con las manos vacías. ¿Dónde está?, me exigió. No sé de qué hablas, dijo Mallory calmadamente. Esta es la mujer que compré. Si no es la que buscan, eso no es mi preocupación. Prescott dio un paso adelante. Donovan Caldwell oirá de esto. Espero que lo haga. Quizás explique por qué está acosando a ciudadanos respetuosos de la ley por disputas de propiedad. Era un punto muerto. Prescott sabía que había sido superado, pero no podía probarlo. Si mataba a Mallory, tendría que explicar al juez Hawthorne por qué había asesinado a un hombre que parecía inocente. Si tomaba a Rosa, tendría que explicar por qué había capturado a una mujer moribunda que claramente no era la fugitiva que buscaban. Uno de los hombres de Prescott, un ex cazador de esclavos llamado Jonas Reilly, había estado estudiando a Rosa cuidadosamente. Había participado en docenas de capturas en sus 15 años de carrera. Sabía cómo evaluar propiedad humana, y todo sobre esta situación se sentía mal. Necesitamos interrogarla, dijo Reilly, gesticulando hacia Rosa. Prescott se agachó junto a Rosa, quien aún yacía en la cama del carro donde había caído. Sus ojos estaban abiertos pero desenfocados. Su respiración se había vuelto superficial e irregular. ¿Dónde está Elena?, exigió Prescott. ¿Qué hiciste con ella? Los ojos de Rosa se enfocaron en Prescott, con esfuerzo visible. Y entonces, imposiblemente, sonrió. Ida, susurró. Más allá de su alcance, más allá del alcance de Donovan Caldwell, está libre. ¿Dónde? Nunca te lo diré. La sonrisa de Rosa se amplió, sangre ahora visible en sus dientes. Puedes golpearme, puedes torturarme, pero estaré muerta mucho antes de que obtengas respuestas. Me aseguré de eso. Prescott entendió. Entonces esta mujer se había envenenado. Había tomado deliberadamente algo que la mataría durante esta confrontación exacta. Había convertido su propia muerte en un arma contra el plan de Donovan. Mujer estúpida, dijo Prescott aunque su voz había perdido su certeza. ¿Crees que esto ayuda a alguien? Donovan la encontrará eventualmente. Siempre lo hace. Quizás. Rosa estuvo de acuerdo. La sangre ahora fluía libremente de su boca, mezclándose con la espuma que había comenzado a reunirse en las comisuras de sus labios. O quizás desaparezca en un mundo donde hombres como tú y Donovan Caldwell no tienen poder. Quizás viva hasta ser vieja. Quizás su hijo crezca libre. Quizás todo su sistema colapse y sea recordado solo como una pesadilla. Nuestros descendientes lucharán por creer que fue real. Su respiración tartamudeó, se detuvo. Empezó de nuevo con un sonido húmedo y traqueteante. Muero sabiendo que ayudé a destruir algo que Donovan pasó meses construyendo. ¿Qué morirás sabiendo tú, señor Prescott? ¿Que cazaste seres humanos por dinero? ¿Que serviste a un sistema diseñado para aplastar almas? ¿Que elegiste crueldad cuando pudiste elegir misericordia? Rosa Chamberlain tomó un aliento más. Luego murió allí en el camino con 4 cazadores de esclavos parados sobre ella, con Isaac Mallory observando desde junto a su carro destrozado, con el sol de Mississippi golpeando sobre una escena que perseguiría a Jonas Reilly por el resto de su vida. Prescott se paró sobre el cuerpo de Rosa por un minuto entero sin hablar. Luego se volvió a sus hombres. La enterramos aquí. Le decimos a Donovan que interceptamos el carro, pero la mujer murió antes de que pudiéramos interrogarla. Le decimos que Mallory reclama que era la mujer de la subasta, pero no pudimos verificar antes de que muriera. Le decimos que la pista está fría. Donovan sabrá que fallamos, dijo uno de los hombres. Donovan sabrá exactamente qué pasó, corrigió Prescott. Sabrá que fue superado, pero no podrá probarlo. Y sin prueba no hay nada que pueda hacer. Enterraron a Rosa Chamberlain en una tumba superficial junto al camino, sin marcador, sin ceremonia. Solo otro cuerpo negro regresando al suelo de Mississippi, uno de miles que nunca serían llorados públicamente o recordados oficialmente. Isaac Mallory observó el entierro sin expresión. Cuando terminó, cuando los hombres montaron sus caballos y se fueron cabalgando, se paró solo junto a la tierra removida. No rezó, no era religioso, pero pronunció el nombre de Rosa en voz alta 3 veces, como si la repetición pudiera de alguna manera honrar lo que había hecho.
Luego continuó al norte. Como planeado, mantendría la ficción de que había estado intentando entregar a Elena a territorio libre. Expresaría confusión sobre por qué había muerto. Presentaría un informe al juez Hawthorne, reclamando que la propiedad había sido dañada en tránsito, solicitando compensación por su pérdida. El informe fue denegado. El juez Hawthorne dictaminó que Mallory había comprado la propiedad en condición tal como está y asumía todo riesgo. La puja mínima de 12 centavos se interpretó como evidencia de que el vendedor sabía que la propiedad era defectuosa. No se emitiría compensación. Era, en su propia manera perversa, la conclusión legal perfecta. Todos habían seguido el procedimiento apropiado. Todos los documentos habían sido archivados correctamente. La ley había funcionado exactamente como se diseñó. Y sin embargo, la venganza de Donovan Caldwell había sido frustrada por una mujer moribunda y un ex comerciante de esclavos buscando redención. Años después, en 1865, Jonas Rayleigh experimentó una conversión religiosa y confesó sus pecados pasados a un ministro metodista llamado el reverendo Theodore Hale. Entre esas confesiones estaba un relato detallado de lo que sucedió durante la intercepción esa tarde de marzo de 1847. Rayleigh describió las palabras finales de Rosa, describió la sangre en sus labios y la inteligencia feroz en sus ojos moribundos, describió cómo había sonreído mientras la vida la dejaba. Segura en el conocimiento de que había roto el mecanismo de crueldad cuidadosamente construido de Donovan Caldwell, he capturado más de 200 fugitivos en mi vida, le dijo Rayleigh al ministro. He visto a hombres y mujeres suplicar misericordia. Los he visto luchar y gritar y rezar, pero nunca he visto a nadie elegir la muerte tan deliberadamente como Rosa Chamberlain. Convirtió su último aliento en un acto de desafío. Murió libre, aunque la ley dijera que no, y eso me persigue más que todos los demás combinados. El reverendo Hale escribió la confesión de Rayleigh, reconociendo su importancia histórica, pero nunca la publicó durante su vida. La confesión se quedó en sus papeles personales hasta su muerte en 1899, momento en el cual su hija Susana la descubrió mientras ordenaba sus efectos. Estaba horrorizada, no solo por el contenido, aunque eso era perturbador suficiente, sino por las implicaciones. Su padre había sabido sobre este incidente por 34 años, y nunca lo había reportado. Nunca lo había compartido con historiadores o periodistas, simplemente lo había preservado privadamente como si documentar el mal fuera suficiente sin confrontarlo realmente. Susana Hale hizo lo que su padre no había hecho. Publicó la confesión en 1900 en un pequeño diario abolicionista, que pocos leyeron, pero la publicó. La hizo parte del registro público. Esa publicación es cómo sabemos los detalles de los momentos finales de Rosa Chamberlain, cómo sabemos que eligió su muerte deliberadamente, cómo sabemos que sonrió mientras moría, segura en el conocimiento de que había roto el plan de Donovan Caldwell. Donovan Caldwell pasó los siguientes 6 meses buscando a Elena, contrató cazadores de esclavos profesionales, colocó anuncios en periódicos a través de 3 estados, ofreció recompensas que aumentaron de $500 a $2,000. Nunca la encontró. El juez Hawthorne murió en 1860, justo antes de que Mississippi se separara de la Unión. Llevó cualquier conocimiento que tuviera de las verdaderas circunstancias a su tumba. Donovan Caldwell sobrevivió a la guerra civil, pero lo perdió todo en su aftermath. Willowbrook fue quemada por tropas de la Unión en 1862. Donovan mismo murió en 1870, en una pensión en Mobile, Alabama, en bancarrota y solo. Su esposa Matilda lo había dejado años antes. El nombre de su hermano nunca se mencionó en su presencia de nuevo. Simon Hargrove, el capataz, fue encontrado muerto en 1848 en una zanja fuera de Liberty. La causa oficial se listó como ahogamiento accidental, aunque fue encontrado boca abajo en menos de 6 pulgadas de agua. Nunca se presentaron cargos. Nathaniel Pierce continuó como registrador del condado hasta 1862, cuando huyó de Mississippi adelante de las fuerzas de la Unión. Nunca se oyó de él de nuevo. El recibo descubierto durante las renovaciones de la corte en 1892 contenía más que solo el registro de la venta de Elena. En el reverso, escrito de la mano de Wyatt Caldwell, había un mensaje para quien quiera que lo encontrara. Mi nombre es Wyatt Caldwell. Intenté salvar a una mujer que amaba de la crueldad de mi hermano. Le fallé como he fallado en la mayoría de las cosas importantes. Si estás leyendo esto, sabe que el mayor mal no es el mal hecho por hombres malvados, sino el mal permitido por hombres buenos que carecen del coraje para actuar. Me faltó ese coraje cuando importó. Rezo para que no te falte a ti. Los historiadores que encontraron este mensaje entendieron sus implicaciones inmediatamente.
Lo enterraron de nuevo, lo sellaron de vuelta en la pared donde permanecería oculto por otro siglo. El recibo fue redescubierto en 1995 durante otra renovación. Esta vez fue preservado. Ahora se encuentra en los archivos estatales de Mississippi, pero el destino de Elena permanece desconocido. Algunos historiadores creen que llegó a México, posiblemente asentándose en Veracruz, donde una comunidad de personas esclavizadas escapadas se había establecido. Otros piensan que fue a Haití. Unos pocos creen que murió en algún lugar a lo largo del viaje. Una teoría propuesta por un genealogista en 2003 sugiere que una mujer, coincidiendo con la descripción de Elena, apareció en registros de censo en 1960, Illinois en 1865 viviendo bajo el nombre Elena Freeman con una hija de raza mixta nacida en 1847. El nombre de la hija se listaba como Rosa. Si la teoría es correcta, si Elena sobrevivió y construyó una vida en libertad, entonces Isaac Mallory tuvo éxito. El rescate diseñado para fallar falló en fallar. La trampa que Donovan tan cuidadosamente construyó no atrapó nada, pero no podemos saberlo con certeza. El registro histórico es incompleto. Documentos fueron destruidos durante la Guerra Civil. Memorias fueron suprimidas deliberadamente. Lo que nos queda son fragmentos, una escritura de venta, un recibo, un mensaje oculto en una pared, registros de censo que podrían referirse a alguien más enteramente, y preguntas que nunca serán respondidas completamente. Quizás el silencio de la historia es en sí mismo una clase de respuesta. Quizás el hecho de que no podamos trazar el camino de Elena significa que desapareció exitosamente, que se volvió imposible de seguir, que logró lo que tantas personas esclavizadas soñaban, libertad completa y total del sistema que buscaba controlar cada aspecto de su existencia. O quizás murió sola y olvidada, otra víctima de un sistema que destruyó millones de vidas con eficiencia burocrática. La transacción de 12 centavos se erige como un monumento a esa ambigüedad. Fue legal, presenciada, registrada en documentos oficiales, y sin embargo se siente profundamente errónea de una manera que trasciende el ya considerable error de la esclavitud misma. La devaluación deliberada de una vida humana, el uso de mecanismos burocráticos para infligir crueldad, la participación de jueces y escribanos y ciudadanos ordinarios en una transacción diseñada específicamente para causar sufrimiento. Todos involucrados hicieron elecciones. Donovan eligió venganza. Wyatt eligió riesgo, aunque demasiado tarde. Isaac Mallory eligió redención. El juez Hawthorne eligió ley sobre misericordia. Rosa Chamberlain eligió usar su muerte para ayudar a una extraña. Elena eligió supervivencia, lo que fuera requerido. Y los 7 hombres que firmaron la escritura de venta como testigos eligieron participar en algo que debían saber era profundamente erróneo. Sus firmas permanecen en ese documento, preservadas en archivos, testimonio de su complicidad. Sus descendientes pasaron generaciones tratando de enterrar esta historia, tratando de asegurar que nadie preguntara preguntas incómodas sobre lo que sus ancestros habían hecho, lo que habían presenciado, lo que habían permitido. Pero historias como esta tienen una manera de emerger, de demandar ser contadas. Este misterio nos muestra que el arma más cruel jamás ideada no fue el látigo o la cadena, sino la ley misma, el sistema que hacía el horror legal, que permitía a hombres destruir vidas con una firma y un puñado de monedas de cobre, que permitía la venta de una mujer embarazada por el precio de un pan, no porque alguien creyera que era sin valor, sino específicamente para demostrar que el valor podía ser asignado o revocado a voluntad por aquellos que ostentaban el poder. La historia no termina con la desaparición de Elena, porque en los años siguientes rumores persistieron en las comunidades ocultas a lo largo del río. Susurros de una mujer que llegó al sur, que dio a luz en las sombras de Nueva Orleans antes de zarpar hacia puertos lejanos, llevando consigo no solo su vida, sino la semilla de una resistencia que florecería en generaciones futuras. Quizás en México, bajo un cielo vasto y sin cadenas, Elena crió a su hija con historias de coraje prestado, de cuchillos cosidos en dobladillos y sonrisas en rostros moribundos. Quizás allí, lejos de los ecos de subastas y venganzas, encontró no solo libertad, sino la capacidad de soñar con un mundo donde ninguna mujer tuviera que elegir entre la vida y la redención de otra. Y en ese sueño, la historia se extiende, un hilo invisible tejiendo justicia donde la ley falló, recordándonos que incluso en la oscuridad más profunda, un acto de desafío puede iluminar el camino hacia mañana.